Ya, pues estamos en la cuenta regresiva, lo decíamos, para las elecciones de Estados Unidos. Hay muchos que apuestan a que esto está muy cerrado, que no vamos a tener un resultado tan claro, tan rápido. Mauricio Bustamante va a estar transmitiendo todo esto desde allá. Diana Copa también. Con Diana Copa, que también va a estar en dos frentes, bueno, porque queremos saber todo lo que pase tanto con Kamala como con Donald Trump y lo que pasa en definitiva con los resultados. En un Estados Unidos que ha tenido también algunas polémicas en este último tiempo relacionadas con la campaña. Hablemos de todo esto, profundicemos con Jorge Saad, el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Bienvenido. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carla y Mauricio. Gusto de conversar con usted nuevamente. Oiga, ¿qué dice la academia? Ustedes que están ahí en el Centro de Estudios Internacionales. ¿Quién gana? A ver, hoy día el favorito es Trump. En los 6 estados claves, Trump se está imponiendo por el margen de error en 4 de ellos, pero la particularidad de esta elección, que se anticipa muy competitiva, muy polarizada, es que en el consolidado de encuestas es muy competitivo la diferencia o la brecha entre Kamala Harris y presidente Trump. ¿Cuál es el error que cometen algunos? Pero perdón, digamos primero, para entrar, digamos, ya que estamos basando un pronóstico sobre las encuestas que están dando vuelta, sobre todo en Estados Unidos, que muchas de estas encuestas en ocasiones anteriores se han equivocado. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchos miran el dato de la encuesta nacional, el voto popular, y ese no es el mejor predictor. Por ejemplo, Trump el 2016 gana a Hillary Clinton, pero perdiendo en el voto popular por 3 millones de votos. Entonces lo que hay que mirar son los estados clave o estados bisagra, que son los que han ido cambiando entre demócrata y republicano, y que, por ejemplo, en la elección pasada Biden se impuso en 6 de esos 7 estados claves. Y ahí es donde está la gran definición con este porcentaje que se podría decir que es alrededor de un 10% de indeciso en Estados Unidos. Pero en definitiva, Mauricio, en no más del 18% de la población, si tú ves esos estados clave, se juega la elección presidencial de Estados Unidos. Ya, hay estados claves por un lado y por otro lado hay electorado clave. Yo he escuchado que los jóvenes aquí pueden ser, por ejemplo, un electorado que, si se entusiasmara, podría llegar a generar algún impacto en las elecciones, tal como usted decía también, los indecisos. ¿Qué electorado podría hacer el contrapeso de la balanza para que ya no sea tan apretado como se presume? Lo primero, Carla, es que el voto en Estados Unidos es un voto voluntario, es importante saber eso, y que tuvo una votación histórica en la elección pasada con casi un 70% de participación. Como está tan reñida esta elección, efectivamente se buscan grupos. Uno de los grupos clave es el voto latino, que ha venido creciendo y que hoy día es cerca del 15% del electorado, y que está con una incidencia importante en algunos de estos estados claves como Pensilvania, la misma Nevada, Carolina del Norte. Ahí tenemos entonces un grupo clave que es el voto latino, que hoy día muestra una ventaja hacia los demócratas de 10 puntos, pero que es menor a lo que tienden a tener los demócratas. Otro es el que señalabas tú, Carla, de los jóvenes, que podrían verse más entusiasmados luego del desánimo que significaba la candidatura de Biden, especialmente por sus problemas de salud. Y luego ya tenemos que entrar a ver lo que son los sectores industriales, la clase trabajadora, y los múltiples grupos que se van formando en Estados Unidos. Ya, oiga, una campaña, esto no es nuevo, digamos, pero donde Latinoamérica en general y Chile en particular casi no existen, digamos, no estamos ni por lejos entre las preocupaciones de los temas de campaña, pero claro, mirado desde acá, en un país que sabemos es tan relevante, no solo en nuestro comercio exterior, sino que en tantas otras cosas, ¿qué dicen ustedes ahí en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica? ¿Hay algún candidato que le convenga más a Chile que a otro? Coincido contigo, Mauricio, de que gane Trump o gane Biden, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina no va a variar mayormente y por lo tanto tampoco para Chile. Porque la centralidad de la política exterior de Estados Unidos está hoy día en la guerra de Rusia en Ucrania, en la posible escalada de Medio Oriente y sin lugar a dudas en la rivalidad con China, que es un tema estructural ya hoy día en la política exterior. Como no es prioridad América Latina, pueden haber cambios en énfasis, en algunos matices, en la estrategia con Venezuela, en el tema migratorio, en el combate al narcotráfico, y dejo de lado México porque México es una situación distinta, es un país vecino, su economía depende de Estados Unidos. Pero en el caso de los mayores impactos para Chile, yo diría que son indirectos. Es si Trump o Kamala Harris generarán o no un escenario de mayor inestabilidad o incertidumbre global. ¿Por qué? Porque primero tienes la situación con China, que es el otro socio comercial, el principal socio comercial de Chile. Luego, lo que pueda ocurrir con el dólar, y el dólar obviamente un dólar fuerte, que es lo que se asocia a Trump, especialmente por
posibilidades de nuevos aranceles o medidas proteccionistas, un dólar fuerte puede beneficiar al sector exportador chileno, pero a la vez encarece los costos de los bienes importados. O sea, de hecho, perdón, un paréntesis ahí, porque hoy día, justo antes de este feriado de 4 días, el dólar estuvo cerca de los 975 pesos, o sea, y muchos lo atribuyen justamente a una anticipación del mercado local respecto de un eventual triunfo de Trump en Estados Unidos. Claro, y eso tiene un costo en los bienes importados, en la gasolina, en los alimentos, en algunos insumos que son muy importantes y que golpean el bolsillo de los chilenos. Entonces, un efecto más bien indirecto. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los mercados hoy día? La mayor incertidumbre, y que Carla lo dijo en la introducción, es si, dado que es una elección tan reñida, si se van a aceptar o no los resultados rápidamente. Y eso genera un cuadro de incertidumbre para los mercados. Ahora, respecto de Trump, es una figura ya conocida. Por lo tanto, el mercado le da una menos factor de impredictibilidad que en el pasado, porque ya saben en términos generales cómo actúa. Pero ahí tenemos un escenario. Lo segundo es el tema del déficit fiscal. En la medida que hay mayor déficit fiscal, Estados Unidos lo tiene que financiar con deuda. Eso significa que las tasas de interés podrían subir, y una alza de tasas de interés también hace atractivo a los flujos de capitales de ir hacia Estados Unidos, y eso también fortalece el dólar. El dólar, por lo tanto, y termino solamente con el precio de los commodities. ¿Qué es lo que pasa con una China creciendo menos o una China que tiene nuevas medidas aplicadas por Estados Unidos? Eso obviamente golpea su economía y termina teniendo un efecto para países exportadores a China, como es el propio Chile. Para nosotros, que somos tremendamente dependientes de China. Ahora, quería volver al tema de los públicos, de los electorados, y preguntar por el voto latino. ¿Qué tan relevante es el voto latino para esta elección? Pensando por un lado que el tema de la migración está sobre la mesa, y pensando también en las polémicas de esta última semana con este humorista que dice que Puerto Rico es una isla donde flota basura, todo lo que se desató. ¿Esto lo puede jugar en contra de Trump o es algo que no es tan decidor, no es tan decisivo? Es un voto importante porque primero representa el 15% del electorado y tiene una participación en estos estados claves. Hay que distinguir el voto latino. El voto latino cubano es principalmente republicano y favorece a Trump, como por ejemplo en el estado de Florida o en Texas. El voto latino puertorriqueño, que tiene una presencia importante en Pensilvania, es un voto esencialmente demócrata, y con lo que ocurrió la semana pasada, ese voto debiera tender a ir en apoyo de Kamala Harris. Y después tenemos otros estados como California, que históricamente es demócrata, donde también hay una presencia mexicana, latina importante. Sí, recordar que es lo otro, digamos, le recordemos una vez más, las elecciones son el próximo martes 5, hay un grupo importante además de estadounidenses que han estado votando, porque así lo permite el sistema, están votando por correo o tienen sistema de voto anticipado. De hecho, el presidente Joe Biden ya votó, no sé si fue ayer o anteayer, pero los resultados, yo conversaba también con otros analistas que me dicen que es posible que los resultados no estén necesariamente esa misma noche por lo complejo del sistema electoral y porque en algunos estados se permite que estos votos por correo se cuenten después. Exactamente, y que ocurrió también en parte en la elección pasada, que hubo un rezago de algunos días, pero ya Biden se había impuesto con una ventaja suficiente. Tenemos el caso de Florida, de Al Gore con Bush, donde hubo un cuestionamiento a los resultados y que llegó a la Corte Suprema. Pero, ¿cuál ha sido la particularidad en esta elección? Que había una mayor movilización de los republicanos que lo que históricamente ocurría con el voto anticipado. Y Trump cambió el discurso. En esta elección sí llamó a votar anticipadamente, a diferencia de la elección que estuvo marcada por el COVID. Si bien los demócratas son quienes más votan anticipadamente, el crecimiento que ha tenido los republicanos, y especialmente en los estados clave, ha sido significativo. Y eso podría anticipar una movilización importante de los republicanos en las urnas. 42 millones hoy día tenemos aproximadamente de voto anticipado en esta elección. Ya, ¿y tú, Jorge, estás de acuerdo con esto de que va a ser muy apretado y que podrían pasar días donde no haya resultados, o las encuestas tienden a fallar y a lo mejor a última hora sí se moviliza una cantidad de gente que no está contemplada y esto tiene un desenlace un poquitito más rápido? A ver, yo espero que estas declaraciones más fanáticas y extremas de no reconocer los resultados queden solo en palabras y no se genere un cuadro de violencia política como el que vimos hace 4 años. Pero hoy, si vemos las encuestas, el favoritismo lo tiene Trump en las apuestas, está 60-40 aproximadamente, y los demócratas en algunos lugares donde tenían una mayor ventaja en las encuestas previamente, hoy día está más apretado. Pero insisto, todo dentro del margen de error.
Entonces es una una elección que va a ser muy reñida, con un favoritismo hoy de Trump, luego de este segundo aire que tuvo el Partido Demócrata con el cambio de candidato, y que yo espero que la clase política en general, y ahí el Partido Republicano tiene un rol importante, acepte los resultados según cómo se den, ya sean favorables o no. Sí, recordar también que esta no solo es elección presidencial, que es lo que uno evidentemente más observa, sino que también hay renovación de parte del Congreso, ¿no? Un tercio del Senado, que hoy día tiene control demócrata, marginalmente, y toda la Cámara de Representantes, que se renueva siempre cada 2 años y que hoy día está bajo el control de los republicanos. También va a ser interesante ver ahí qué es lo que se produce respecto del control de ambas cámaras. Ya, ¿cómo has visto tú como la evolución de esta campaña y lo que esto depara para Estados Unidos gane uno u otro candidato? Porque da la sensación de que Kamala Harris partió con una campaña que trataba de anclarse más en la esperanza, pero ha tenido que ir jugando al terreno de Trump y la hemos visto igual, siendo muy dura. A lo mejor en un tono un poco distinto, con menos desparpajo que Trump, que es insolente básicamente, pero también con fuego cruzado muy relevante. Y un Trump que pareciera ser el mismo de antes, políticamente incorrecto, que dice cosas que no corresponden, pero que sigue en el fondo siendo competitivo y que algunos expertos dicen tiene algo de este fenómeno del teflón, ¿no? Que como que todos estos desmadres que tiene Trump están un poco incorporados en el personaje, que a lo mejor no le harían todo el daño que sí le harían a otros personajes. Está incorporado en el personaje y ya es más conocido. Por eso los mercados han sido hasta el momento menos volátiles que lo que ocurrió en el pasado. Yo lo veo negativo. Creo que hay un problema de fondo en Estados Unidos, una política disfuncional, hiperpolarizada, una sociedad americana que no se pone de acuerdo en ningún tema. Una política exterior que viene en descenso porque está muy ahogado por su política interior, y una potencia como Estados Unidos que hoy día se ve, entre comillas, amenazada por otras potencias ascendentes como es China. Hay acá un cambio que se ha producido político y social en Estados Unidos, especialmente desde los 60, un partido demócrata muy identitario hoy día y un partido republicano que hoy día no representa a la élite americana, todo lo contrario, y eso creo que ha costado encajar y asimilarse en la sociedad americana, y lo vemos en el tono del debate, en el nivel de discusión y en la hiperpolarización que viene arrastrando Estados Unidos hace muchos años. Tal cual. Ya, pues director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, abogado Jorge Saad, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y que tengan un muy buen fin de semana largo. Gracias. Oye, y solo recordar que aquí en ADN vamos a tener evidentemente una cobertura especial de estas elecciones en Estados Unidos, así como lo hicimos con la cobertura especial de nuestras elecciones el fin de semana pasado. Vamos a estar en Estados Unidos junto a Diana Copa, despachando ya a partir del próximo lunes con la jornada previa. El día martes es el día de la elección, un día que es un día laboral, no hay festivos, no hay obligación. Hay hasta maratón. Hay maratón en Nueva York el fin de semana, sí. y esperamos, vamos a ver si los pronósticos cuadran o no, estar con los resultados en un programa especial que vamos a tener la noche del día martes. Justo después de la prueba de ADN nos vamos a quedar desde acá con analistas dando cuenta de todo lo que va a estar ocurriendo a esa hora en Estados Unidos. Como si hubiesen sido poco nuestras propias elecciones. Te toca ahora la... Y después viene la de gobernadores. No paramos de elegir cosas. Vamos